Bueno, seguimos. Definimos operaciones entre polinomios. Si tenemos entonces un polinomio A y un polinomio B, entonces vamos a definir la suma coeficiente a coeficiente. O sea, primero sumamos los términos independientes. Bueno, nos quedaría así. Sumamos los coeficientes de la x, del término lineal, sería de la x a la 1. Bueno, nos quedaría así. Y así seguimos. Lo mismo de x al cuadrado, de x al cubo. A ver, por ejemplo, uno genérico. En los coeficientes de x a la y, bueno, sumamos esos coeficientes. Puede pasarnos que los polinomios sean de distinto grado. Bueno, en ese caso podemos pensar que el más chico lo completamos con ceros hasta llevarlo al grado del más grande y bueno, y entonces seguir sumando. Acá una cosa que no dije, nosotros en la definición o como los presentamos acá, están los polinomios en forma decreciente. También los podemos presentar en forma creciente, como los estamos escribiendo acá, o también en forma desordenada. Siguen siendo polinomios. Bueno, esa es la suma. Sumar entonces coeficiente a coeficiente. También podemos definir un producto. El producto es, bueno, yo acá no puse, o sea, muchas veces vamos a poner un puntito, aunque la mayoría de las veces en polinomios no le ponemos ese puntito. O sea, directamente como en los números, los dos polinomios juntos. ¿Qué es el producto? Es hacer todas las distributivas y agrupar de acuerdo a las potencias de x. Entonces, por ejemplo, nos quedaría como término independiente de este polinomio cuando hacemos a sub 0 por b sub 0. Ese es el término independiente. Como término lineal, cuando hagamos a sub 0 por b sub 1, que este está por x, y después b sub 0, o sea, más b sub 0 por a sub 1. Esos son los dos que acompañan a x, sacamos la x factor común, entonces lo que nos va a quedar es esto. Y así seguimos, podríamos construir el de x al cuadrado, x al cubo, pero si miramos un poquito lo que nos quedó, acá la suma de los subíndices nos da 0. O sea que entonces acá iría multiplicado por x a la 0, o sea 1 que no lo escribimos. Si miramos acá la suma de los coeficientes, acá nos da, perdón, de los subíndices, de los coeficientes, acá nos da 1 y acá también nos da 1. Y la x, la potencia de x en este caso es 1. O sea que de esa forma nos van a quedar. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a una x, a una potencia de x? Es todos los productos que podemos realizar de forma tal que los subíndices, la suma de los subíndices nos da justamente el exponente de la x. Y ahora lo vamos a decir. O sea, entonces, un término genérico, el coeficiente de ese término sería c sub k, y ahora vamos a decir quién es. Y el último nos quedaría cuando hacemos a sub n por b sub m, ese sería el coeficiente, ¿de quién? De x elevado a la n más m. Así que este es el coeficiente principal de nuestro polinomio y este es el grado de nuestro polinomio. Bueno, ¿y quién es entonces C sub k? Bueno, habíamos dicho, C sub k son todas las sumas de estos productos, tales que la suma de estos subíndices I más j nos dan k. También, bueno, tenemos un simétrico, no vimos las propiedades de la suma, pero bueno, en realidad tenemos un simétrico que es cambiar de signo a todos los coeficientes del polinomio A. Y a partir del simétrico tendríamos la diferencia. ¿Qué quiere decir restar dos polinomios? Bueno, al primero sumarle el simétrico del segundo. Y también podemos definir qué queremos decir con dos polinomios iguales, igualdad de polinomios, el criterio de igualdad que vamos a usar para polinomios. Si tenemos dos polinomios no nulos, a sub n distinto de 0, b sub m, el coeficiente principal de b también distinto de 0, entonces vamos a decir que A y B son iguales si tienen el mismo grado y además
cada coeficiente son iguales, o sea, son iguales coeficiente a coeficiente. Seguimos. Supongamos que nos pidan hallar ABC complejos, de modo que este polinomio sea igual a este polinomio. Entonces, bueno, si recordamos lo que recién dijimos, dos polinomios son iguales cuando tienen el mismo grado y además son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces, necesitaríamos conocer primero los coeficientes de este polinomio, porque lo tenemos expresado como sumas, en realidad, de polinomios. Y lo mismo acá, tendríamos que conocer los coeficientes de este polinomio, que está expresado, este está expresado como una suma y este a su vez como productos. Entonces, tendríamos que encontrar los coeficientes de cada uno de ellos y después sí, tenemos que ver si tienen el mismo grado e igualarlos entonces coeficiente a coeficiente. Bueno, entonces empezamos por el primero. Lo que acá podemos hacer es distribuir A, B y C y reordenar de acuerdo a, o agrupar, sería de acuerdo a las potencias de X. Entonces nos quedaría A, que acompaña X al cuadrado, A más C. Bueno, ese es el coeficiente de X al cuadrado. El coeficiente de X nos va a quedar A más B. El coeficiente de X. Y el término independiente, bueno, acá no tenemos, menos B más C. Así que menos B más C. Y para este otro polinomio, lo mismo. Acá hacemos las distributivas, acá también. Y, bueno, agrupamos, reordenamos y agrupamos. Entonces lo que nos va a quedar es X al cuadrado. Después X más 2X, 3X. Y después menos 2. Así que nos quedaría ese polinomio. Bueno, entonces nosotros queremos que el primer polinomio sea igual a este segundo polinomio, pero eso es lo mismo que, bueno, trabajamos con lo que nos quedó. Entonces sería este polinomio igual a este. Deben tener los dos el mismo grado, o si no, bueno, forzar a hallar los valores de A y B y C para que tengan el mismo grado. En este caso no es necesario, acá este es de grado 2 y este también. Y entonces comparar los coeficientes. El coeficiente principal debe ser igual a 1. El coeficiente de X tiene que ser igual a 3. Y el término independiente tiene que ser igual a menos 2. Nos quedaría este sistema de ecuaciones. Bueno, lo resolvemos. Por ejemplo, podemos despejar C en función de A. Lo mismo acá, B en función de A. Y acá reemplazamos B por lo que obtuvimos, C por lo que obtuvimos. Y lo que nos queda es que se nos cancelan las A. Y lo que nos queda es menos 3 más 1, que es menos 2. Y justamente menos 2 tenía que ser esto. Esto quiere decir que la A no está condicionada. Cualquier valor de A nos va a servir. A complejo, porque habíamos dicho que podían ser complejos. A un número complejo cualquiera. B y C dependen, así obtuvimos la solución. B y C dependen de A. Entonces, B igual a 3 menos A y C igual a 1 menos A. Bueno, y por último, vamos a ver algunas propiedades del grado, que muchas ya las sabemos, pero bueno, para que nos queden acá escritas. Si tenemos entonces dos polinomios con coeficientes en K de X, en K, con coeficientes en K, o sea, los polinomios en el conjunto K de X, si el producto de los polinomios es distinto de 0, esto en realidad lo pedimos porque vamos a hablar de grado y habíamos dicho, no está definido el grado del polinomio 0. Bueno, entonces, ¿a qué es igual el grado del producto? Bueno, en realidad, si volvemos a la definición de producto de polinomios, nos había quedado que el grado era n más m, el grado del producto. Y n era el grado del primer polinomio de A y m el grado de B. Así que entonces lo que nos queda, n es grado de A, m grado de B, así que nos queda la suma de los grados. El grado de un producto es igual a la suma de los grados. Si tenemos, bueno, si estos polinomios son tales que, otra vez, esto lo hacemos para poder hablar de grado. Entonces, si los dos polinomios, la suma de los polinomios es no nula
y ningún polinomio es 0, entonces ¿a qué es igual el grado de la suma? Bueno, acá podemos ver si, nuevamente, si vamos a la definición de suma, si los polinomios son de distinto grado, entonces la suma va a quedar el mayor grado entre A, el grado de A y el grado de B. Ahora, si los dos polinomios tienen el mismo grado y el coeficiente principal de A es el simétrico del coeficiente principal de B, entonces en realidad cuando los sumemos se van a cancelar esos términos. Y lo que nos va a quedar es que el polinomio suma es menor que el grado de A y el grado de B. Así que bueno, esto es menor o igual que el mayor del grado de A y el grado de B. ¿Sí? Pero menor o igual porque justamente cuando nos pase lo que recién dijimos, que si tienen el mismo grado y un coeficiente es igual al simétrico del otro, ahí va a quedar estrictamente más chico. Y por último, si nosotros tenemos que el grado de un polinomio es 0, nosotros dijimos, el grado del polinomio nulo no lo definimos. Entonces, si hablamos de grado de un polinomio, ya estamos diciendo que el polinomio es distinto de 0. Y bueno, y para que el grado sea 0, va a tener que ser una constante. La x, ninguna x nos debe aparecer, o x a la 0 debería aparecer, pero no x a la 1, x al cuadrado, que ya nos aporta grado. Entonces, si el grado de un polinomio es 0, lo que tenemos es que es una constante, es un número p, un elemento, un número de k, y p distinto de 0. Habíamos dicho, si es 0 no podemos hablar de grado. Y esto es un sí, solo sí. Si tenemos un polinomio que es una constante no nula, entonces su grado es igual a 0. O sea, lo que estaríamos diciendo acá es que los polinomios de grado 0 son las constantes no nulas. Bueno, y dejamos este video. En el próximo vamos a ver división entera de polinomios.